En la época medieval, cuando la comida escaseaba, la gente tenía que ser ingeniosa con lo que tuviera a mano. Y lo que se les ocurrió puede sorprenderte. Vamos a sumergirnos en las formas inesperadas en que estiraban sus suministros y lograban sobrevivir en los tiempos más difíciles. El pan era uno de los alimentos más esenciales para la supervivencia, pero no siempre del tipo que te imaginas. El pan de trigo era un lujo, a menudo inalcanzable durante guerras, plagas y hambrunas. Los campesinos tenían que ser creativos con lo que tuvieran disponible. Cuando los suministros de grano se agotaban, el pan de harina de bellota se volvía común. Las bellotas estaban llenas de taninos amargos que necesitaban ser remojadas para eliminar el sabor antes de molerse. El pan resultante era denso y amargo. Nada parecido a los panes suaves que conocemos hoy en día, pero cumplía su función. La harina de corteza, hecha de árboles como el pino o el abedul, era otro sustituto. Mezclada con un poco de harina real, producía algo que solo vagamente se parecía al pan. Y ciertamente no era sabroso. En tiempos aún más duros, se añadía tiza en polvo para estirar los suministros de harina. El pan con tiza tenía una textura arenosa y dejaba un extraño sabor mineral en la boca. Durante las hambrunas más graves, el aserrín a veces se colaba en la mezcla, a menudo hervido primero para ablandarlo antes de combinarlo con la harina. Aportaba poca nutrición, pero ayudaba a llenar estómagos vacíos. Los campesinos también intentaban salvar granos en mal estado cortando las partes más podridas y mezclando lo que quedaba con agua o sobras, transformándolo en tortas de grano mohoso. Otra opción desesperada era remojar pan duro en cerveza de baja calidad, lo que lo ablandaba y agregaba algunas calorías extra. En el fondo del barril estaban las costras quemadas raspadas de los hornos comunales, restos negros y amargos que a veces se masticaban tal cual o se mezclaban con agua. Los panes planos de harina de habas, aunque densos y correosos, ofrecían algo más de nutrición gracias a la proteína proveniente de las legumbres. El pan de monasterio, a menudo hecho con grano, solía llegar duro como una piedra, obligando a los campesinos a ablandarlo en agua, sopa o cerveza antes de poder comerlo. En los tiempos más duros, el pan se elaboraba con una mezcla de todos estos sustitutos: bellotas, corteza, tiza, aserrín, lo que daba como resultado algo que apenas se parecía al pan, pero era lo que mantenía viva a la gente. Pero cuando las reservas de pan se agotaban, la gente de la Edad Media tenía que buscar sustento en otros lugares. Cuando las cosechas fallaban y los almacenes de comida se vaciaban, los campesinos medievales recurrían al mundo natural que los rodeaba. La recolección de alimentos silvestres se convertía en una habilidad esencial de supervivencia transmitida de generación en generación. Los bosques, praderas e incluso las zanjas al borde del camino ofrecían alimentos gratuitos para quienes sabían dónde buscar. Las ortigas hervidas eran uno de los alimentos recolectados más comunes. A pesar de su dolorosa picadura al tocarlas, una vez hervidas, las ortigas se volvían perfectamente comestibles y sorprendentemente nutritivas. Ricas en hierro, calcio y vitamina C, la sopa de ortigas ayudaba a prevenir el escorbuto, que a menudo acompañaba a las hambrunas. Las ortigas jóvenes recogidas en primavera eran las preferidas, pero en tiempos desesperados, incluso las ortigas más duras del verano eran recolectadas. Las madres medievales tenían que advertir a sus hijos: no toques esa planta, a menos que vayamos a cenarla. El estofado de hojas de diente de león era otro alimento básico en primavera durante las épocas de escasez. Cada parte del diente de león es comestible, desde las raíces hasta las flores amarillas brillantes. Las hojas, parecidas a la rúcula moderna, proporcionaban nutrientes vitales cuando pocas verduras estaban disponibles. Los campesinos recolectaban las hojas, las servían para reducir el amargor y añadían cualquier resto de grasa o carne que tuvieran para crear una comida sustanciosa. Los nabos silvestres requerían más esfuerzo para cosecharse, pero ofrecían un sustento significativo. Más pequeños y amargos que sus primos cultivados, estos tubérculos podían asarse directamente en brasas calientes o hervirse en ollas. No eran sabrosos según los estándares actuales, pero llenaban estómagos vacíos y aportaban valiosos carbohidratos cuando escaseaba el pan. Las raíces de helecho se convirtieron en una fuente de alimento importante en zonas boscosas. Ciertas variedades, en particular el helecho común, bracken, tienen rizomas ricos en almidón que se pueden desenterrar, limpiar y asar o hervir.
El sabor se describía como similar al de las papas, pero con un gusto más fuerte y terroso. Sin embargo, algunos helechos contienen compuestos tóxicos, por lo que saber cuáles eran seguros representaba una información de supervivencia vital. La sopa de cardo podría sonar como un castigo, pero los campesinos hambrientos sabían que debajo de las espinas dolorosas, los cardos escondían tallos y raíces comestibles. Tras quitar cuidadosamente las espinas, estas partes se hervían para hacer una sopa. Los brotes jóvenes de cardo a veces se comían como espárragos cuando no había otros vegetales disponibles. El musgo de árbol hervido en agua se convertía en una medida desesperada durante las peores hambrunas. Ciertos musgos contienen carbohidratos que pueden extraerse al hervirlos, aunque el alimento resultante no tenía casi sabor ni valor nutricional. Básicamente era como comer alfombra mojada, pero cuando te estás muriendo de hambre, incluso la alfombra empieza a verse apetecible. La hierba hervida con ajo demuestra hasta qué punto podía llegar la creatividad de la gente hambrienta. En circunstancias extremas, los campesinos recolectaban brotes jóvenes de hierba, los picaban finamente y los servían con lo que tuvieran para dar sabor. El ajo silvestre, fácil de identificar y abundante en muchos bosques, se convirtió en un ingrediente común para hacer que esta comida desesperada fuera al menos un poco más tolerable. En las zonas costeras, las algas marinas crudas proporcionaban nutrición vital durante las hambrunas tierra adentro. Ciertas algas son muy nutritivas, ricas en yodo y otros minerales que solían faltar en la dieta medieval. Algunas podían secarse para almacenarse, creando una fuente de alimento duradera que prevenía la inanición en comunidades costeras. El conocimiento de que plantas silvestres eran comestibles no solo era útil, muchas veces marcaba la diferencia entre la vida y la muerte. Esa sabiduría se transmitía de padres a hijos, con los niños aprendiendo desde pequeños qué plantas recolectar y cuáles evitar. Los estómagos rugientes solo se satisfacían parcialmente con plantas recolectadas, así que los campesinos medievales recurrían a sus ollas de cocina para preparar algo más sustancioso. Las comidas líquidas se convirtieron en la salvación para muchas familias campesinas durante tiempos difíciles. Sopas, guisos y caldos permitían estirar ingredientes mínimos para alimentar a más bocas y aprovechar alimentos que, de otra forma, serían incomibles. Una sola olla hirviendo sobre el fuego podía proporcionar sustento para todo un hogar. La sopa de cebolla con agua vieja era una comida común cuando los recursos escaseaban. El agua vieja no era agua estancada, sino el líquido sobrante de haber cocido otros alimentos. Nada se desperdiciaba en una cocina medieval. Las cebollas eran relativamente fáciles de cultivar y almacenar, lo que las hacía accesibles incluso en tiempos duros. Los campesinos medievales fueron los inventores originales del lema reducir, reutilizar, reciclar. Solo que, en lugar de salvar el planeta, trataban de no morirse de hambre. El caldo de puerros tenía un lugar destacado en la dieta campesina durante las crisis alimentarias. Los puerros eran vegetales resistentes que soportaban condiciones difíciles de cultivo y se conservaban bastante bien. Cuando la carne no estaba disponible, lo cual era la mayoría del tiempo durante épocas de necesidad, los puerros aportaban sabor a caldos que de otro modo serían insípidos. Las partes verdes, que normalmente se usaban como forraje para animales, encontraban su camino hacia la olla durante las hambrunas. La papilla de guisantes partidos ofrecía una de las opciones más nutritivas durante los periodos de escasez. Los guisantes secos podían almacenarse durante largos periodos, convirtiéndose en activos valiosos cuando no había alimentos frescos. Cocidos hasta formar una papilla espesa, aportaban proteínas y mantenían la sensación de saciedad por más tiempo que muchos otros alimentos. La evidencia arqueológica en fosas sépticas medievales muestra que el consumo de guisantes aumentaba durante las crisis de cereales. El puré de lentejas cumplía una función similar a la papilla de guisantes. Estas pequeñas legumbres se cocinan relativamente rápido y ofrecen una cantidad considerable de proteína. Cuando se almacenaban adecuadamente, las lentejas secas podían durar años, lo que las convertía en un alimento perfecto para tiempos de hambruna. A menudo se trituraban después de cocinarlas para crear un plato espeso y abundante que podía diluirse con agua si los suministros escaseaban. En algunas regiones, la sopa espesada con arcilla se convirtió en una innovación desesperada durante épocas de extrema necesidad. Ciertos tipos de arcilla, cuando se añadían a caldos delgados,
creaban una consistencia más espesa y saciante. Aunque la arcilla no aportaba ningún valor nutricional, daba la sensación de llenura que ayudaba a la gente a sobrellevar el hambre. Era, básicamente, la versión medieval de la comida dietética. Te llena, pero no tiene calorías. Lamentablemente, tampoco tenía sabor ni nutrientes. El caldo de caracol puede revolver el estómago moderno, pero estas pequeñas criaturas representaban una fuente accesible de proteína durante tiempos difíciles. Los caracoles podían recolectarse fácilmente en jardines y zonas silvestres. El caldo resultante de hervirlos se usaba como base para otras sopas, mientras que la carne del caracol se reservaba como un raro manjar proteico. Las cortezas de queso remojadas y fritas demuestran el extremo nivel de frugalidad de la cocina campesina. Cuando se terminaba una pieza de queso, la corteza dura no se tiraba. Se remojaba para ablandarla y luego se freía, añadiendo sabor a platos insípidos. En tiempos buenos, estas cortezas se agregaban a las sopas para dar gusto. En tiempos de hambruna, podían ser la comida entera. La sopa de col aguada o col en escabeche era un alimento básico durante el invierno, cuando no había vegetales frescos. La col podía conservarse mediante encurtido o simplemente almacenarse en condiciones frescas y secas durante meses. Cuando se acababan los alimentos frescos, la col conservada se cocinaba en sopas, a menudo diluidas con agua a medida que se agotaban las provisiones. El estofado de rana suena a cuento de hadas, pero estos anfibios representaban una fuente gratuita de proteína para quienes se atrevían a atraparlos. En zonas con estanques y ríos, las ranas podían recogerse en grandes cantidades en ciertas estaciones. Su carne solía guisarse con las hierbas o vegetales disponibles, creando una comida rica en proteínas cuando no había carne doméstica. Cuando las sopas ya no eran suficientes, la búsqueda de proteína llevó a opciones cárnicas inusuales. En tiempos normales, la carne era un lujo reservado para ocasiones especiales entre los campesinos medievales. Pero durante guerras, plagas y hambrunas, las fuentes habituales de carne se volvieron aún más escasas, obligando a la gente a tomar decisiones difíciles sobre lo que podía considerarse alimento. Los restos de carne de caballo se aprovechaban cuando estos valiosos animales morían o ya no podían trabajar. Los caballos eran animales de labor, no de consumo, pero si uno moría por edad, lesión o inanición durante épocas difíciles, su carne no se desperdiciaba. El vínculo emocional con estos animales hacía que esta fuera una comida sombría. Los campesinos medievales tenían su propia versión del concepto de la granja a la mesa. En su caso, era más como del arado al plato. La carne de perro representaba una medida de desesperación absoluta. Los perros eran valiosos como cazadores, protectores y compañeros, por lo que comerlos era un último recurso. Sin embargo, relatos históricos de asedios y hambrunas extremas registran que los perros callejeros o abandonados a veces eran consumidos cuando no quedaba ninguna otra opción. El impacto psicológico de comer un animal que había sido compañero muestra lo desesperadas que podían llegar a ser las condiciones. El estofado de gato sigue un patrón similar. Los gatos eran importantes para controlar las poblaciones de roedores en los almacenes de grano y dentro de las casas. Comerlos significaba no solo superar el tabú de consumir un animal doméstico, sino también renunciar a una herramienta clave para la seguridad alimentaria futura. En las peores hambrunas, este beneficio futuro se sacrificaba en favor de la supervivencia inmediata. La carne de cuervo ofrecía una alternativa cuando los animales de granja ya no estaban disponibles. Estas aves, muy inteligentes, eran difíciles de atrapar, pero seguían presentes en zonas donde la fauna silvestre ya había sido cazada hasta la extinción. Normalmente se asaban al fuego después de desplumarlas. Su carne se describía como dura y de sabor fuerte, pero en tiempos de hambruna, cualquier proteína era bienvenida. La carne de erizo asada sobre piedras calientes puede sonar extraña hoy en día, pero estos animales espinosos eran cazados ocasionalmente durante crisis alimentarias. Tras retirar cuidadosamente las espinas, la carne se cocinaba directamente sobre piedras calientes. Aunque no era una comida abundante, un erizo proporcionaba la suficiente carne para alimentar a una persona. Las cabezas de pescado hervidas con hojas de nabo ilustran perfectamente la mentalidad campesina de no desperdiciar nada. Cuando se disponía de pescado, se usaba cada parte. Las cabezas, normalmente desechadas por los ricos, contenían tejido nutritivo alrededor de las mejillas y los ojos.
Hervidas con las verduras disponibles, producían un caldo nutritivo. El cerdo salado representaba uno de los alimentos de emergencia más tradicionales. En tiempos de buenas cosechas, algunas familias podían darse el lujo de sacrificar un cerdo y conservar partes de su carne mediante salado. Estas reservas preciosas se racionaban con mucho cuidado en tiempos de necesidad, y a menudo se usaban más como condimento para otros alimentos que como platos principales. Las tripas de pescado saladas reflejan la utilización total de cada captura. Cuando se limpiaba el pescado, las vísceras a menudo se conservaban con sal en lugar de desecharse. En épocas de escasez, estas tripas conservadas se enjuagaban y se añadían a sopas o guisos. Aunque el sabor y la textura pudieran resultar desagradables para los gustos modernos, añadían proteína y grasa a una dieta que carecía gravemente de ambas. La anguila ahumada era considerada un alimento de supervivencia muy valioso en regiones donde se podía capturar. Las anguilas se conservaban bien mediante ahumado y proporcionaban una carne grasa con muchas calorías. En zonas pantanosas o cerca de ríos, las trampas para anguilas representaban una estrategia clave para garantizar el acceso a comida. A diferencia de muchos otros alimentos, una anguila bien ahumada podía durar meses. Las ratas asadas formaban parte de la dieta en las circunstancias más extremas, especialmente durante asedios urbanos en los que ya se había consumido toda la comida convencional. Los sobrevivientes de asedios medievales probablemente no inventaron la frase "uno es lo que come", porque nadie quiere imaginarse a sí mismo como una rata. Ratones del campo en brochetas seguían la misma lógica desesperada. Al ser más pequeños, se atrapaban varios y se ensartaban en palos para asarlos. Su tamaño hacía que se cocinaran rápido incluso sobre fuegos pequeños. Los niños a menudo eran los encargados de colocar trampas simples para estos pequeños mamíferos cuando ya no quedaba caza más grande en la región. La evidencia arqueológica de basureros y letrinas que datan de épocas de hambruna muestra cambios en los restos óseos, más huesos de aves y mamíferos pequeños, y menos restos de animales domésticos. Esta evidencia física confirma los relatos escritos sobre la adaptación de la dieta durante las crisis. Cuando no había alimentos frescos disponibles, las provisiones conservadas se convertían en salvavidas, aunque algunas fueran bastante desagradables. Cuando los campesinos medievales enfrentaban tiempos inciertos, la conservación de alimentos era crucial para la supervivencia. Sin refrigeración, se basaban en métodos que a menudo resultaban en alimentos de olor fuerte, pero que salvaban vidas. Estas técnicas les permitían almacenar la abundancia del verano y el otoño para los meses de escasez que venían después. La col encurtida era un alimento básico conservado en muchas regiones. Similar al chucrut moderno, se picaba finamente, se colocaba en capas con sal y se dejaba fermentar en barriles de madera o tinajas de cerámica. El proceso de fermentación creaba ácido láctico, que conservaba la verdura durante meses. Cada familia solía preparar varios recipientes grandes después de la cosecha para que duraran todo el invierno y más allá. El olor al abrir un barril de chucrut de un año podía vaciar una casa más rápido que gritar fuego, pero nadie se quejaba cuando era la única cena disponible. Las cebollas en escabeche seguían métodos similares. Las cebollas, de por sí, se almacenan bien en lugares frescos y secos, pero el encurtido extendía aún más su duración. Las cebollas pequeñas se conservaban enteras, mientras que las grandes se cortaban antes de encurtirlas. La solución de vinagre no solo preservaba el vegetal, sino que también aportaba sabor a comidas de emergencia que, de otro modo, serían insípidas. El ajo en salmuera ofrecía tanto alimento como medicina en tiempos difíciles. El ajo no solo era valorado por su sabor, sino también por sus propiedades medicinales percibidas, especialmente durante los brotes de peste. La medicina medieval sostenía que los alimentos de olor fuerte podían contrarrestar el mal aire que se creía propagaba enfermedades. Aunque el ajo fresco se conserva bien por sí solo, preservarlo en salmuera extendía aún más su vida útil. Los guisantes secos representaban uno de los alimentos de emergencia más confiables. Después de la cosecha, se secaban cuidadosamente y se almacenaban en sacos o contenedores protegidos de la humedad y las plagas. Un saco de guisantes secos podía sostener a una familia durante semanas en tiempos de escasez. Antes de cocinarlos, debían dejarse en remojo, idealmente toda la noche, aunque en tiempos desesperados este paso a menudo se saltaba.
Las manzanas secas almacenadas desde el otoño muestran la importancia de conservar frutas. Las manzanas frescas eran un lujo estacional, pero al secarlas se lograba conservar ese dulzor natural durante todo el año. Cortadas en rodajas finas y secadas cerca del hogar o al sol, podían durar meses si se almacenaban adecuadamente. En tiempos normales, las manzanas secas se reservaban para ocasiones especiales, pero durante las crisis se racionaban con cuidado. La mantequilla vieja sacada de barriles revela un método de conservación ajeno al paladar moderno. A menudo se enterraba en turberas o se guardaba en barriles, donde desarrollaba una capa exterior dura que protegía el interior. Para cuando se recuperaba durante una escasez, ya tenía un olor y sabor rancio muy pronunciado. Sin embargo, proporcionaba calorías cruciales cuando no había otra fuente de grasa disponible.